presenta Punto de Encuentro. Principios para relaciones saludables. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Hola familia, ¿cómo están? Estamos de nuevo en Punto de Encuentro, un lugar donde aprendemos de principios de reino para poder vivir relaciones saludables, las cuales son indispensables para poder no solo establecer el reino de los cielos en la tierra, sino poder disfrutar de nuestra herencia, de nuestra calidad de hijos de Dios. Yo sé que esto suena un poco religioso, pero es porque nos hemos acostumbrado a escuchar o a interpretar esa afirmación de que somos hijos de Dios como un término religioso. Pero en realidad lo que significa que somos hijos de Dios es que en Cristo nosotros fuimos adoptados para ser hijos realmente del Rey de Reyes, Señor de Señores, del Creador del universo entero. Y entonces, en esa calidad de hijos, es nuestra herencia la tierra entera. Pero solo podremos apropiarnos de ella y solo podremos establecer los principios del reino si primero nosotros como personas, como comunidad, como familia, los vivimos. ¿Y cómo podremos vivir esos principios si no los conocemos? Si no sabemos, nadie nos ha explicado cómo son, cómo funcionan. Así que este es el objetivo de este programa, de esta serie, Puntos de Encuentro, y es conocer, aprender esos principios de relaciones saludables para que podamos vivir el reino de los cielos en la tierra, apropiarnos de nuestra herencia y cumplir entonces con aquello para lo que fuimos creados. Así que bienvenidos, y vamos a hablar hoy de un principio no muy popular, es algo que no nos agrada mucho y se llama la obediencia. Cuando digo que no es muy popular es porque a todos nos gusta que nos obedezcan, pero es difícil a veces ser obedientes. Y el mejor ejemplo de obediencia lo tenemos en la palabra, en la vida de Jesús mismo. El mismo Hijo de Dios, Él siendo Dios, se humilló hasta lo sumo, se despojó de su deidad y se hizo hombre. Él vino a este mundo a vivir como hombre para poder rescatarnos a todos nosotros. Y en Filipenses 2, verso 8 se nos dice de una característica especial de él y dice: como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte, murió clavado en una cruz. Creo que no hay un versículo que resuma en toda la palabra mejor la vida de Jesús, o más bien el acto de obediencia de Jesús, como este que dice que obedeció a Dios al punto de ir a morir en una cruz porque su padre le dijo que lo hiciera. Es una obediencia ciega, es una obediencia que demanda confianza, intimidad con el Señor. ¿Cómo pudo Jesús, siendo hombre en la tierra, sufriendo todas las emociones, los sentimientos, los temores, las dudas propias de cualquier ser humano, obedecer de esa manera? Es una pregunta que me he hecho muchas veces, pues precisamente con el objetivo de poder ser obediente. Y la única respuesta es: él tenía una relación tan estrecha con su padre que aunque en su análisis, en su razonamiento, en sus emociones, él decía: esto me va a doler, esto no está bien, aquí voy a sufrir, confió tanto en su padre por la relación que tenía con él, que él dijo: bueno, si esa es tu voluntad y tú me has dicho que es buena, agradable y perfecta, yo lo voy a hacer. Sabemos que el resultado es que Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo, con su obediencia hasta la muerte, recuperó el gobierno, dominio, poder y autoridad sobre los cielos, la tierra y lo que está abajo de la tierra, o sea, todo le fue entregado a él. No hay nombre sobre el nombre de Jesús. Entonces vemos que la obediencia es una cualidad necesaria para poder establecer el reino de los cielos en la tierra. Según el diccionario, obediencia significa cumplir la voluntad de quien manda, ceder a sus mandatos. Cumplir la voluntad de aquel que nos ordena, ceder a sus mandatos. Ahora, bíblicamente, la obediencia se caracteriza por la subordinación del creyente a su autoridad sin examinar los motivos del que manda. Consiste en acatar y cumplir un mandato, una moción, un acuerdo, un consejo, sin que necesariamente se entienda o se apruebe el mismo. O sea, obedecer es: esta es la orden, yo la llevo a cabo. En muchas ocasiones uno se pregunta por qué Dios puso en el huerto del Edén, cuando creó al ser humano, un árbol, el
el árbol que producía el fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué puso el Señor ese árbol allí como para que el ser humano cayera? Y es que no puede haber obediencia a menos que haya algo que obedecer. O sea, a menos que nosotros tengamos una orden explícita, no podemos obedecerla. O sea, si no hubiese habido ninguna orden, ¿cómo se podría saber si el hombre es obediente o desobediente? ¿Cómo podríamos ejercitar nuestro libre albedrío si no hubiese nada que obedecer? Miremos lo que dice la palabra en Génesis capítulo 2, verso 16 a 17. Dice, pero claramente dijo, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Lo que Dios le estaba ordenando al ser humano allí es a que dependiera completamente de él, de su criterio. Básicamente Dios le estaba diciendo al hombre, mira, yo no te cabe en ese cerebro tan pequeño entender un plan tan grande, tan profundo, entender el orden de todo lo que hay en la tierra, no lo vas a poder entender. Entonces tienes que confiar en mí, en que yo sé lo que estoy haciendo. Entonces no te permito que tú decidas lo que es bueno y lo que es malo, sino que confíes en que yo te diga que es bueno y que es malo y entonces obedezcas. Eso fue realmente la orden de Dios. Ahora, ¿qué hizo Adán y Eva? Pues se dejaron influenciar por el enemigo y dijeron, no, nosotros podemos ser como Dios decidiendo lo que es bueno y lo que es malo. Esa desobediencia hasta el día de hoy ha causado estragos en la humanidad y es la causante de todo el sufrimiento que ahora se vive. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos la oportunidad de recobrar ese gobierno, el dominio y la autoridad que Dios nos dio bajo una premisa exclusiva. ¿Cuál es? No te está permitido, no tienes la capacidad de discernir qué es bueno y qué es malo. Tienes que confiar en mí, dice el Señor, y yo te diré lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que significa vivir en obediencia a la palabra de Dios. Es vivir dependiendo de que Él sabe mejor lo que nos conviene, lo que no, lo que es y lo que no es. Entonces, vamos a hablar de las claves de la obediencia, porque no se trata solo de presentar el problema o dejarnos pues como pensando y ahora qué vamos a hacer, sino dar unas claves de cómo poder ser obediente. Primera clave, debemos aprender a esperar a Dios en oración. Ser obediente demanda paciencia. O sea, nosotros quisiéramos respuestas del Señor ya mismo. Señor, ¿hago esto o no? Izquierda o derecha, compro o vendo, subo o bajo. Y el Señor dice que Él quiere desarrollar nuestra paciencia porque sin paciencia es imposible que se pueda llevar a cabo la obra completa, el propósito completo que Él tiene con cada uno de nosotros. Entonces, para desarrollar nuestra paciencia, muchas veces Dios nos pone a esperar. ¿Cuál es el objetivo de esa espera? Que perseveremos en la oración, que aprendamos a esperar en Él, que aprendamos a confiar, que no nos aceleremos a resolver en nuestra propia cuenta, como hizo el rey Saúl. El rey Saúl iba a ir a la guerra, ya Dios le había hablado a través del profeta Samuel y le había dicho, ok, antes de ir a la batalla vamos a consagrar al ejército, entonces el sacerdote vendrá, presentará el sacrificio y entonces podrán ir a la batalla. El sacerdote quedó de llegar el fin de semana, para el día específico, pero no llegaba y se empezó a atrasar un poco, y Saúl, el rey Saúl, cedió a la impaciencia y desobedeció la orden. Y él mismo empezó a presentar el sacrificio porque le preocupó que su ejército estaba empezando a ponerse nervioso y algunos incluso empezaron a retirarse. ¿Por qué no podía haber llegado el sacerdote a tiempo? ¿Por qué no? Porque necesitaba el Señor probar en el corazón de Saúl si él iba a ser obediente en todo. Porque ¿cómo podía gobernar o ser el rey de la nación de los hijos de Dios si él no aprendía a ser un hijo de Dios que creía y confiaba en su papá, en su padre? Entonces, probado quedó que Saúl no tenía lo que se necesitaba para ser rey, y era dependencia, confianza en su Padre Celestial. No se trata de que hablemos más del Saúl, aquí no se trata del chisme de Saúl, se trata de que tú entiendas entonces de qué se trata esto de la obediencia. Muchas veces es necesario que
el Señor no permite que la respuesta de oración sea inmediatamente llegue a ti. ¿Por qué? Porque Él quiere que perseveres, Él quiere que se desarrolle en ti esa confianza, que aunque veas que cosas pareciera que se están desbaratando, si Dios te dijo, espera allí que yo voy a cumplir, esperes. Entonces, primera clave de la obediencia, esperar en la oración. Y dije en la oración, solo esperar no produce nada, pero cuando esperamos, orando, dependiendo del Señor, buscando en su palabra la respuesta, allí es donde el Señor obra. ¿Por qué? Porque primero prueba nuestra obediencia, segundo afirma nuestra fe y trata todas aquellas debilidades que puedan estar en nosotros. ¿Cuál fue la palabra que Dios dio allí? Le dijo a través del profeta Samuel, le afirmó al rey Saúl, le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas, y es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. La obediencia es hacer lo que Él dice, esperar hasta que Él nos dirija. Segunda clave de la obediencia. Debemos meditar en la palabra de Dios y ponerla en práctica. Cuando meditamos en la palabra de Dios, obviamente para meditar en ella hay que leerla. Cuando se medita en la palabra de Dios, esa palabra de Dios empieza a volverse poco a poco parte de tu sistema de creencias. Cuando solo la lees, posiblemente te aprendas algo, pero no necesariamente eso que aprendes se convierte en parte de tu vida. Pero cuando la meditas, y tal vez por eso el Señor nos compara con ovejas, porque tienen varios estómagos, y entonces la oveja está por ahí pensando y de pronto se acuerda y saca lo que tenía en un estómago y empieza otra vez a masticarlo, a sacarle sustancia y lo pasa a otro estómago. Y al rato vuelve y lo saca de ese estómago y vuelve y lo trae. Y vuelve y le saca más sustancia. Y lo pasa a otro estómago. Y así, eso es lo que el Señor se refiere con meditar y tal vez por eso nos compara con ovejas. Que tomes esa palabra y la medites, le saques sustancia. ¿Por qué es esto? ¿Cómo me afecta eso a mí? ¿Qué quisiste decir? O sea, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Y entonces le sacas sustancia. Y al rato sigues pensando en ella y sigues pensando en ella. Imagínate esa dinámica diaria. Tú lees la palabra, digamos, en las mañanas antes de salir a la escuela, al trabajo, a hacer tus quehaceres. Y luego durante el día la meditas continuamente. Según la palabra de Dios, te garantiza que tendrás éxito en todo lo que emprendas. Y vas a poder obedecer, porque entonces esa palabra ya no va a ser algo, uy, tengo que hacer esto, sino es algo que se convierte en vida en ti. Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Equípate en naonline.ca. Ahora continuamos en Punto de Encuentro. Tercera clave de la obediencia. Caminar, andar aunque el camino no sea claro. ¿Qué significa eso? Que no necesariamente tú tienes, obedecer significa yo sé lo que está viendo. O sea, si Dios te está diciendo, camina por acá, y tú dices, pero es que yo no veo que hay allí a 100 metros. Dice, no te preocupes, porque en su momento mi palabra será una lámpara a tus pies. No es si tú ves lo que viene, no es si tú dices, sí, esto va a pasar, o sea, que tengas que verlo en anticipado, sino que si Dios te dice, esto es lo que hay que hacer, Él sabe por qué lo dice. Por eso estos principios de reino son tan importantes, porque si tú aprendes estos principios, vivirás por principios de reino, no vivirás por emociones, no vivirás evaluando las circunstancias, no vivirás considerando y analizando en tu mente si esto es bueno o es malo. Sencillamente dices, así dice el Señor, así será. Miremos, por ejemplo, el Salmo 119, verso 9 al 11, dice, solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su camino o corregir su vida. Yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Este salmo nos deja ver que aunque nuestros caminos se hayan torcido, aunque nos hayamos alejado del Señor, meditando en su palabra, permaneciendo en ella, esa misma palabra nos va a enderezar y nos va a alinear con el Señor. Cuarto, debemos estar dispuestos
a sufrir conflictos con los demás? ¿Obedezco a Dios o me importa más lo que otros puedan pensar de mí? Esa es una buena pregunta. Muchas veces nos interesa más el que dirán, muchas veces no estamos dispuestos a hacer algo que Dios nos dice porque es que no es popular, porque la gente de pronto nos va a criticar o nos va a juzgar o se va a burlar de nosotros. Pero definitivamente cuando tú eres obediente y cuando tú entiendes que lo más importante es la palabra de Dios, pues no te va a importar lo que los demás digan, te va a importar agradar a tu Padre Celestial. De nuevo, el centro de todo es tener esas enseñanzas, no solamente aquí aprendidas, sino que se vayan volviendo parte de tu vida. Miremos otra porción bíblica, ahí mismo en el Salmo 19, versos 13 al 16 dice: siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. En ellas pongo toda mi atención, pues me hacen más feliz que todo el oro del mundo. Mi mayor placer son tus mandatos. Jamás me olvido de ellos. O sea, si tú mantienes en la palabra, vuelves una dinámica de vida, leerla todos los días y meditar en ella, nunca te apartarás. No será ni siquiera algo que tú tienes que hacer, sino algo que esa misma palabra, de tanto meditarla, produce en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, dice el Señor. Quinto, someterse a las autoridades terrenales. No es posible ser sumiso a Dios, o sea, en lo espiritual, no, si yo soy muy espiritual, muy obediente espiritualmente, si en lo físico eres rebelde aquí en lo terrenal. Así que tú no puedes decir que obedeces a Dios, como hemos escuchado tantas veces, que personas que son rebeldes a sus líderes, a sus pastores, incluso a sus padres, pero supuestamente van a hacer algo porque Dios les habló. Entonces la pregunta lógica es, ok, si hay un solo Dios, si es el mismo Espíritu, ¿cómo es posible que a los papás o a uno como pastor o líder Dios le muestre una cosa, que su palabra diga una cosa, y haya personas que dicen, no, Dios me habló, y van y hacen lo que les parece? Yo he escuchado sandeces como que alguien me dijo, no, es que Dios me dijo que me separara, cuando su palabra dice que él aborrece el divorcio. Entonces, hay muchas personas que utilizan ese Dios me dijo sencillamente como un acto de rebeldía para no obedecer, sino para obedecer a sus propios deseos. Eso produce consecuencias. Y entonces, ahí es donde nosotros debemos estar bien claros. Las consecuencias de obedecer, todas son buenas. Todas son buenas. Si tú lo dudas, léete el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, donde dice, y todas estas, si obedeces estos mandatos que yo te doy, todas estas bendiciones te alcanzarán. Bendiciones en el trabajo, bendiciones en lo que hagas, en tu casa, en todo lo que pongas tu mano, con tus hijos, bendiciones por todo lado. ¿Gracias a qué? A la obediencia. Ahora, las consecuencias de la obediencia debemos dejarlas en las manos de Dios. Entonces no nos debe preocupar lo que pueda pasar. Si Dios dice que hagas esto, aunque tú digas, wow, pero es que esto me va a traer estos problemas, no te preocupes, que Dios nunca te va a mandar a hacer algo si Él no te va a respaldar. Jamás te va a mandar a hacer algo para que tú salgas perdiendo, sino para que su nombre se glorifique al ejercer su poder sobre tu vida. Las consecuencias o dejarle las consecuencias en las manos de Dios implica que no tengas, o más bien que vayas por encima del temor. Jesús mismo tuvo temor. La Biblia nos dice que en el huerto de Getsemaní Él estaba muerto del miedo, angustiado por lo que le tocaba vivir. Pero Él confió y obedeció, y entonces pudo vencer el temor. Tener fe no es no tener temor o incluso no dudar. Tener fe o ser una persona de fe es, a pesar del temor, a pesar de las dudas, obedecer lo que el Padre dice. Obedecer a Dios significa no escuchar la voz de nuestra carne. ¿Qué es nuestra carne? Nuestro razonamiento, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros sentidos, que nos dicen no lo hagas, no te conviene, te va a ir mal, te va a doler. Eso no es lo más aconsejable, pero son tus emociones. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios y la palabra te asegura algo, confía en eso, que Dios es fiel y justo para cumplir toda su palabra. Así que las consecuencias de obedecer son problema de Él. Séptimo, debemos estar dispuestos a aceptar la disciplina divina. La disciplina es una muestra de amor. Dios ha preparado lo mejor para ti, pero no te lo da hasta que comienzas a caminar en obediencia. La disciplina es una muestra de amor. Dios
te va a ir dando responsabilidad, influencia, incluso recursos en la medida que tú aprendes a obedecer. Porque la obediencia simplemente demuestra madurez. Una persona inmadura, un adolescente, una persona un niño, por lo general no obedecen. Hay que forzarlos a la obediencia, hay que sujetarlos fuerte para que obedezcan. ¿Por qué? Porque son inmaduros. Una prueba de madurez es aprender a obedecer. Y solo una persona madura, un hijo de Dios maduro, es capaz de administrar la herencia que le corresponde. Así que tenemos que aprender a entender que la disciplina de Dios tiene como objetivo que maduremos, y la madurez tiene como objetivo que podamos recibir y administrar la herencia que como hijos de Dios nos corresponde y poder establecer el reino de los cielos en la tierra. La obediencia es un acto que debemos aprender a tomar independientemente, o sea, eso no tiene que ver, tiene que ser independiente de si estamos o no estamos de acuerdo, o sea, no es a mí me parece, yo ya lo evalué. Recuerden que el origen del pecado fue que el ser humano tomó del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y consideró que podía determinar él lo que era bueno y lo que era malo y no confiar en su padre. Así que obedecer es sencillamente confiar en lo que ordena la autoridad establecida por Dios. La obediencia se podía catalogar fácilmente como la clave del éxito en nuestra vida, hagamos lo que hagamos. Cuando tú obedeces a una autoridad, la responsabilidad recae sobre la autoridad. Tú simplemente obedeciste un mandato de una autoridad. Si la autoridad está equivocada, la responsabilidad y las consecuencias las pagará la autoridad. Tú simplemente serás bendecido por haber sido obediente. Eso nos quita a nosotros el peso de ¿y qué si lo que mi autoridad me mandó a hacer tal vez no era lo correcto y no funciona? Bueno, tu autoridad responderá por no haber escuchado u obedecido correctamente, pero tú responderás por haber hecho lo que se te ordenó hacer, y ahí encuentras bendición de Dios. A través de todos los escritos de la Biblia que se refieren a nuestro modelo Jesucristo, siempre lo veremos obedeciendo la voluntad del Padre, aún desde niño. Así que la más grande enseñanza de nuestro máximo modelo Jesucristo en la tierra fue que nos lleva a entender que la obediencia al Padre es lo mejor que podemos hacer. Él en todo, en cada área de su vida, nos mostró cómo vivir como hijos de Dios. Aun cuando era niño, él se quedó en Jerusalén después de una peregrinación y se quedó disertando con los maestros de la ley acerca de las escrituras. Sus padres se dieron cuenta un día después de que él se había quedado, o sea que se demoraron un día más en volver, y cuando llegaron lo encontraron allí, y aunque él consideró que lo que estaba haciendo era bueno, sin embargo sus papás le dijeron nos vamos, y la Biblia dice que él se fue con ellos y que siguió creciendo en obediencia y en favor, no solo con Dios sino con los hombres. ¿Por qué? Por su obediencia. Obedeció absolutamente en todo. El padre de la fe, Abraham, fue un hombre que obedeció en todo. Hebreos 11, verso 8 nos dice que Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Confió en el Padre Celestial a ciegas. No fue porque Dios le dijo, mira, vamos a ir allí, allí te van a dar esto, te van a dar lo otro, vas a estar así, vas a estar así. No, simplemente Dios le dijo, por aquí es para allá, y por ahí fue Abraham. Y es conocido como el padre de la fe. Es el padre de la nación de Israel. Y no solo de la nación de Israel, sino que por la promesa, tú y yo somos herederos de la herencia que le fue otorgada a Abraham. La vida en obediencia, además de garantizarnos éxito en todas las cosas que emprendamos, nos permite cada vez parecernos más al Señor Jesús, cuya característica principal fue la obediencia al Padre. Su vida es un modelo a imitar en cuanto a la dependencia al Padre. Cuando a Jesús le preguntaban, él decía, si me has visto a mí, has visto al Padre. Lo que me oyes decir a mí es lo que yo oigo decir al Padre. Lo que me ves hacer a mí es lo que yo veo hacer al Padre. Yo no juzgo por mi propia cuenta, yo juzgo como juzga el Padre. O sea, una dependencia total, una obediencia total. Ese es nuestro ejemplo, esa debería ser nuestra meta. Porque entonces así es que recibimos esa vida eterna y esa vida abundante que nuestro Padre Celestial quiere que cada uno de nosotros disfrutemos. Quiero hacerte una pregunta y quiero que esa pregunta sea el tema de discusión ahora mismo en el grupo. ¿Te ha costado ser obediente? Seguro que sí.
Yo creo que la respuesta es sí para todos, pero ¿qué tal si hablamos un poquito? Claro que hay muchas razones, claro que somos o venimos de una generación rebelde y ese es el punto. ¿Cómo vamos a hacer para sujetarnos y confiar en que la voluntad de nuestro Padre Celestial es buena, es agradable y es perfecta? Recomendación: leer todos los días su palabra, meditar en ella, pasar un tiempo con el Espíritu Santo de Dios y Él en nosotros va a provocar esa obediencia. Habla, por favor, comenten este tema. Seguramente habrán anécdotas de desobediencia, seguramente habrán incluso anécdotas de momentos en que hemos obedecido y hemos visto la mano de Dios obrar. Pero por encima de todo, oro para que el Espíritu Santo ponga este principio de vida en cada uno de nosotros y podamos hacer como José, que cuando se despertó de un sueño y obedeció todo lo que lo que Dios le había dicho y se casó con María, y gracias a eso es conocido como el padre del Jesús, el Salvador de la humanidad. Seguramente te puedas estar perdiendo de algo espectacular de Dios por no ser obediente. Bendiciones y que tengan un excelente tiempo meditando en esta palabra. Gracias por sintonizar nuestra programación. Recuerda que Dios te ama, tiene un plan y un propósito en tu vida y quiere que tengas vida en abundancia. Visita naonline.ca para alimentarte espiritualmente con devocionales, música, prédicas, programas y discipulados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, NA Online TV, Twitter, NA Online TV, YouTube, NA Online TV, Instagram, NA Online TV y en nuestra página web naonline.ca.